Imagina que todo lo que aprendiste desde la infancia acerca de tu origen fuera una mentira, no un simple error inocente, sino la mentira más grande jamás repetida en la historia de la humanidad. Desde niños nos enseñaron a creer en un Dios que nos observa desde lo alto, que supuestamente nos creó con amor, y al mismo tiempo nos exige obediencia. Nos hablaron de un creador que moldea al hombre del polvo, y le insufla vida como un artesano que da forma a su obra. Pero ¿qué pasaría si esa historia nunca fue cierta? ¿Qué ocurriría si el Dios que nos pintaron, el que vigila cada uno de nuestros actos, jamás existió de esa manera? Piénsalo por un momento. La idea de ser criatura fabricada por un poder invisible no solo da consuelo, también encadena. Porque si alguien te creó, entonces, ese alguien también es dueño de ti. Tu vida deja de ser tuya, tu libertad se convierte en deuda, tu existencia en una especie de préstamo. Y si todo ese relato hubiera sido diseñado con un fin oculto más político que espiritual, más interesado en el control que en la verdad, esta pregunta no es menor. Es un golpe directo al corazón de las religiones, que durante siglos han levantado sus templos sobre esa premisa. Si descubrimos que nuestra existencia no comenzó con el acto voluntario de un creador todopoderoso, entonces todo el edificio de la fe tradicional se tambalea. No habría un plan divino esperando ser cumplido, ni mandamientos dictados desde lo eterno, ni cielo ni infierno como premios o castigos. Este no es un juego intelectual, es una grieta que abre la posibilidad de mirar la realidad con otros ojos. Tal vez lo que siempre creímos como sagrado no es más que una construcción, y lo que consideramos eterno no es más que una cadena que mantenía nuestra mente atada. La pregunta queda suspendida en el aire como una amenaza y como una promesa. ¿Y si nunca fuiste creado por un Dios externo? Dios tal vez no sea el creador distante que te impusieron, sino algo mucho más profundo y desconcertante. Lo que viene a continuación puede transformar por completo la forma en que entiendes tu vida, tu libertad y tu propia alma. En medio de un siglo marcado por la fe ciega y el poder absoluto de las instituciones religiosas, surge la figura de un hombre que se atrevió a desafiar la verdad oficial. Su nombre fue Baruch Spinoza. No era un simple filósofo, no era un académico más de su tiempo. Fue un pensador que representaba una amenaza real para el orden establecido. Su comunidad lo expulsó, lo excomulgó con una maldición feroz, y desde entonces vivió bajo la sombra de la persecución. ¿Pero qué había hecho para merecer semejante castigo? Spinoza tuvo el atrevimiento de decir lo que nadie se atrevía siquiera a pensar. Dios no es un artesano que crea y luego observa a Dios. No es un soberano celeste que reparte mandatos y exige obediencia. Para él, todo lo que existe es Dios mismo. Esta afirmación no era un mero detalle filosófico. Era dinamita puesta en los cimientos de las religiones. Porque si Dios no te creó como algo separado de Él, entonces no le debes nada a nadie. No tienes una deuda espiritual heredada. No naciste esclavo de un plan divino, ni condenado a buscar redención en templos y rituales. Al redefinir a Dios, Spinoza cambió las reglas del juego. Lo convirtió en una sustancia eterna, infinita, presente, en cada cosa, en cada ser, en cada instante. Y esa visión radical tenía una consecuencia inmediata: la libertad. La libertad de no obedecer a un amo invisible, la libertad de no cargar con culpas impuestas, la libertad de existir como parte viva de la totalidad infinita. Las autoridades de su tiempo lo sabían bien. Un hombre que piensa así es un hombre imposible de controlar. Y lo que es peor, si sus ideas se propagaban, podían contagiar a toda una sociedad. Por eso lo silenciaron, lo demonizaron y lo tacharon de hereje. Pero lo que intentaron enterrar con censura siglos después sigue brillando como una chispa peligrosa. Spinoza no fue un enemigo de Dios, fue un enemigo de las cadenas que fabricaron en nombre de Dios. Aquí comienza nuestra travesía hacia su pensamiento, un viaje que no solo cuestiona lo que nos contaron, sino que también abre la puerta a otra forma de comprender lo sagrado. Una forma que puede sacudir las bases mismas de la fe en la que fuimos educados. El relato más repetido de la tradición bíblica asegura que fuimos hechos del polvo, animados por un soplo divino y puestos en la tierra con un propósito: obedecer.
Esa historia transmitida durante milenios fue presentada como revelación sagrada, como la verdad incuestionable de nuestro origen. Pero Spinoza vio en esas palabras no un mensaje divino, sino la huella clara de manos humanas. Según él, no fue un Dios eterno quien dictó esas líneas, sino hombres con intereses muy concretos: el poder, la sumisión, el control de las conciencias. Si aceptas la idea de un creador externo, aceptas también que tu vida no te pertenece. Desde el primer instante existes como propiedad de otro. Y esa lógica convierte la espiritualidad en un contrato desigual. Tú eres la criatura, Él es el dueño. Tú debes obediencia, Él dicta mandamientos. Bajo esta visión, el ser humano no es libre, es un objeto fabricado, moldeado para servir un propósito que jamás eligió. Spinoza rompe esa ilusión con un golpe certero. Afirma que esa narrativa no es más que un diseño político, un mecanismo para someter mentes y corazones. El mito de la creación funciona como la llave maestra que abre la puerta de la esclavitud espiritual. Porque quien se cree creado, también se cree en deuda. Y una deuda espiritual es la más difícil de romper porque no se paga con dinero, sino con miedo, con culpas heredadas con generaciones enteras viviendo bajo la sombra de un juez invisible. Piénsalo con calma. ¿Qué cambia si descubres que esa historia fue escrita no para iluminarte, sino para encadenarte? Lo que parecía un relato inocente sobre el origen del mundo se convierte en un manifiesto de obediencia. Lo que parecía amor divino se revela como una estrategia humana. Y lo que parecía el comienzo de la vida se transforma en el inicio de la servidumbre. Spinoza nos invita a mirar más allá del mito, a preguntarnos quién realmente se benefició de ese relato. Porque si el Creador no era un ser eterno, sino los hombres mismos, entonces lo que creíamos sagrado quizá no fue más que un ingenioso artificio. Una mentira repetida con tanta fuerza que terminó pareciendo verdad. Spinoza no negó la existencia de Dios, pero lo transformó en algo completamente distinto a lo que la religión había predicado durante siglos. En lugar de un artesano celestial que fabrica criaturas a su antojo, propuso que Dios es causa inmanente, no transitoria. ¿Qué significa esto? Que Dios no crea desde fuera, como quien talla una estatua de piedra. Más bien todo lo que existe es expresión de la misma sustancia divina. No hay separación entre creador y creación, porque no hay creación en el sentido tradicional. Hay manifestación, hay vida brotando de una fuente infinita que no está afuera de ti, sino en ti mismo y en todo lo que te rodea. Si aceptamos esta idea, todo cambia. Ya no eres un siervo esperando la aprobación de un amo invisible ni un hijo endeudado con un Padre celeste. Eres parte viva de una totalidad eterna que no necesita imponerte mandatos, porque tú mismo eres uno de sus modos, una de sus expresiones. Un árbol, una estrella, una emoción, un pensamiento, todo es Dios, en formas diversas. Y en esa visión no hay jerarquías sagradas, ni distancias infinitas entre lo divino y lo humano. Este cambio radical no es solo un concepto filosófico, es un terremoto espiritual. Porque si Dios no es alguien que actúa, que decide, que reparte premios y castigos, entonces la religión organizada pierde su razón de ser. Sus rezos se vuelven ecos vacíos. Sus rituales pierden sentido, sus amenazas se disuelven. No hay cielo desde donde se pronuncien juicios, solo un universo eterno funcionando bajo leyes necesarias, donde tú no eres un objeto fabricado, sino una expresión inseparable de lo sagrado. Imagina por un instante esa liberación. Nadie te impuso un propósito externo, nadie te creó con una misión que cumplir bajo pena de castigo. Vives porque eres parte de un todo eterno que simplemente existe. Y eso, lejos de quitarte sentido, te lo devuelve multiplicado. Tu vida ya no depende de una voluntad ajena, sino de la infinita sustancia de la que formas parte. Spinoza no destruye a Dios, lo libera de la caricatura del Creador. Y al hacerlo, también te libera a ti. Aceptar la visión de Spinoza es como encender una antorcha en medio de un templo oscuro. De pronto las columnas que parecían indestructibles comienzan a resquebrajarse. Los dogmas que se han repetido durante siglos se tambalean uno tras otro. ¿Cómo rezar a un Dios que no escucha? Porque no es una persona, sino la totalidad misma. ¿Cómo pedir favores en un altar si no existe un trono celestial desde el cual se concedan milagros?
¿Cómo temer a un castigo eterno si no hay un juez que reparta condenas? En esta perspectiva, el cielo y el infierno pierden su lugar como amenazas o recompensas. Lo único que queda es la naturaleza infinita funcionando bajo leyes necesarias y eternas de las cuales tú formas parte inseparable. Y eso cambia radicalmente la forma en que vives. Ya no te ves como una criatura que espera una redención, sino como un ser que participa activamente en el universo. La oración deja de ser un acto de súplica y se convierte en contemplación. El ritual deja de ser un contrato con lo sobrenatural y se transforma en simple teatro humano. Este derrumbe no es una pérdida, es una liberación. Porque cuando los dogmas se desmoronan, el miedo también se desploma con ellos. No existe más la culpa original que te marcaba desde el nacimiento, ni el peso de una obediencia infinita. No hay propósito impuesto desde arriba, no hay deuda que saldar con lágrimas o sacrificios. Lo que queda es la verdad desnuda, un universo eterno, ordenado por leyes naturales, donde tu libertad no es un pecado, sino una consecuencia inevitable de la realidad. Pero esa libertad es peligrosa para quienes han construido su poder sobre la obediencia y el temor. Y por eso Spinoza fue visto como un enemigo. Su filosofía no solo cuestionaba a Dios, sino que despojaba a las religiones de sus cimientos más sagrados. Cada palabra suya era dinamita contra los muros del dogma. Y detrás de cada explosión, quedaba una pregunta incómoda que aún resuena hoy. ¿Qué pasa con la fe si dejamos de creer en un creador? La idea de Spinoza era tan radical que no tardó en encender la furia de quienes gobernaban desde los púlpitos. Porque una persona que no fue creada no puede ser propiedad de nadie. Una persona que se reconoce como parte de la sustancia divina no necesita salvación, ni mediadores, ni confesores. Una persona así es libre. Y la libertad, en un mundo construido sobre cadenas invisibles, es lo más temido por quienes buscan controlar. Imagina lo que significa para una religión organizada perder esa herramienta. Sin la amenaza del infierno, sin la promesa del cielo, sin el relato de un creador que impone mandatos, todo su poder se desvanece. Durante siglos se nos repitió que obedecer era sinónimo de fe, que someterse era señal de virtud, que temer era la condición para alcanzar la gracia. Spinoza borró de un plumazo esa lógica. No negó lo sagrado, lo liberó de las manos de quienes lo habían convertido en un instrumento de obediencia. Pero esa liberación tenía un precio. Spinoza fue condenado al exilio de su propia comunidad, tachado de hereje, vigilado por las autoridades, aislado como un peligro viviente. Lo llamaron blasfemo. Lo acusaron de querer destruir la fe, lo señalaron como un enemigo del pueblo. En realidad, lo que Spinoza amenazaba con destruir no era a Dios, sino la maquinaria de poder que se había construido en su nombre. El precio de la libertad entonces fue la soledad. Spinoza caminó entre sombras sin pertenecer ya a ninguna fe, sin respaldo institucional, armado únicamente con la fuerza de su razón. Pero esa soledad se convirtió en el espacio donde germinó una verdad imposible de silenciar. Porque las ideas, una vez lanzadas, no pueden ser encerradas para siempre. Y las de Spinoza eran como un eco eterno resonando con una claridad que siglos después aún nos sacude. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si lo que dijo es cierto, si no fuimos creados, y no debemos obediencia a nadie, ¿qué significa entonces ser humanos? ¿Qué ocurre con nuestra identidad, con nuestra moral, con nuestro destino? Si la deuda espiritual nunca existió, desde los primeros días de nuestra existencia como cultura nos contaron la misma historia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Una frase aparentemente simple grabada en piedra defendida, con guerras, inquisiciones y censuras. Pero detrás de su sencillez, late una carga política enorme. Porque si todo lo que existe proviene de un agente superior personal y todopoderoso, entonces tú estás condenado a vivir bajo su voluntad. Si naces es porque Él quiso. Si sufres, es parte de su plan. Si te rebelas, te conviertes en enemigo de su diseño. Así funciona la lógica del relato tradicional. Y es allí donde Spinoza apunta su crítica más demoledora. Para él esta narrativa no solo es falsa, es peligrosamente engañosa. Porque reduce al ser humano a un objeto fabricado por otro.
Y cuando aceptas que fuiste creado desde fuera, aceptas también la jerarquía arriba, un Dios omnipotente abajo tú, dependiente, frágil, obediente. A partir de ahí se construye todo el andamiaje religioso, pecado, redención, temor, culto. Spinoza propone lo opuesto. Rechaza la idea de un comienzo absoluto en el sentido bíblico. Para él la realidad no tiene inicio ni final. Existe una única sustancia eterna que se manifiesta de maneras infinitas. Tú no eres un objeto fabricado, eres una expresión de esa sustancia. No eres creación, eres manifestación. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia todo. Porque si el Génesis sostiene que Dios te hizo para algo, para obedecerlo, adorarlo, cumplir sus mandamientos, entonces cualquier desviación es pecado y cualquier duda es traición. Ese relato instala el miedo como motor de la vida. Spinoza, en cambio, muestra la trampa. ¿Por qué un Dios perfecto necesitaría crear algo? ¿Qué carencia, qué soledad, qué deseo lo impulsaría a fabricar un mundo? Cada una de estas preguntas revela la proyección de nuestras propias emociones sobre lo divino. El Génesis visto desde la lupa de Spinoza deja de ser un relato sagrado y se revela como un mecanismo de control. La historia que parecía explicar el origen del universo termina siendo la excusa perfecta para justificar jerarquías humanas. Y comprender esto es como arrancar el velo que cubría nuestros ojos desde niños. Desde las páginas del Génesis hasta los Evangelios, el Dios judeocristiano aparece como un ser que piensa, que decide, que se arrepiente, que premia, y castiga, que se enoja con Adán, que destruye Sodoma, que se pone celoso de otros dioses. Un Dios que parece vibrar con nuestras mismas emociones, amor, ira, compasión, venganza. Pero Spinoza observa este retrato con una claridad implacable y dice, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un espejo, un reflejo de nuestros propios miedos y deseos proyectados hacia el cielo. La humanidad, incapaz de concebir lo infinito sin darle un rostro, le otorgó a lo divino nuestras mismas limitaciones. Le dimos pasiones humanas, lo convertimos en un monarca absoluto que vigila desde lo alto. Y al hacerlo entregamos a las religiones la llave del poder. Porque si Dios siente como nosotros, entonces también puede ser manipulado, agradado, temido. Y si puede ser manipulado, entonces quienes dicen representarlo adquieren un control total sobre nuestras vidas. Spinoza lo denunció con valentía. Concebir a Dios como un hombre celestial es caer en la superstición más peligrosa. Significa creer que una tormenta, una enfermedad o una tragedia son castigos deliberados. Significa pensar que cada rayo de sol o cada victoria son recompensas personales. Esta visión infantil convierte al universo en un teatro de intenciones donde todo ocurre porque un ser con voluntad lo decide, pero lo que en apariencia es fe en realidad es una cárcel. Porque un Dios humanizado se convierte en juez supremo y bajo su mirada, todo acto es medido, cada error es pecado, cada duda es rebeldía. Y ese juez que no existe más que en nuestra imaginación, termina gobernando a través de las instituciones que lo reclaman como propio. Así se cierra el círculo, se inventa un Dios a imagen del hombre, se le atribuyen palabras, se convierten en leyes y luego se exige cumplimiento bajo amenaza de castigo eterno. Spinoza rompe este círculo desde la raíz. No niega a Dios, pero niega por completo que sea una persona consciente con pensamientos y emociones. Para él Dios no ama, ni odia, no premia, ni castiga, simplemente es. Una sustancia infinita y eterna que se expresa en infinitas formas, libre de toda necesidad, más allá de todo deseo. Y aquí surge el desafío más inquietante: si Dios no es ese Padre Celestial que nos observa entonces, ¿qué significa realmente lo divino? ¿Qué queda en pie cuando se rompe el espejo en el que proyectamos nuestras emociones? Spinoza condensa toda su visión en una fórmula tan simple como devastadora. Deus sive. Natura, Dios o la naturaleza. Con estas tres palabras, derrumba siglos de teología y abre un horizonte completamente nuevo. Porque si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay dos realidades separadas, un creador por un lado y una creación por el otro. No existe un artesano divino moldeando barro. Solo existe una sustancia eterna expresándose en infinitas formas,
Esta afirmación transforma todo lo que sabíamos. El universo deja de ser un producto fabricado para convertirse en la manifestación viva de lo divino. Una piedra, un río, una emoción, un pensamiento, cada uno es un modo, una expresión de esa sustancia infinita. Tú mismo no eres una criatura hecha desde fuera, eres una chispa momentánea de la misma eternidad. Y si eres parte de Dios, ya no necesitas intermediarios sacerdotes ni rituales para acercarte a lo sagrado. Porque lo sagrado ya está en ti, latiendo en tu mente y en tu cuerpo, en cada respiración y en cada idea. Imagina la revolución que esto implica. Los templos pierden su monopolio, las plegarias dejan de ser súplicas a un soberano y se convierten en contemplación del orden natural. No hay milagros porque nada rompe las leyes de la naturaleza. No hay intervenciones divinas porque no existe una fuera desde donde intervenir. Todo lo que ocurre sucede según la necesidad eterna de la sustancia. Para las religiones esta visión era herejía pura. Porque si todo es Dios, entonces tú también eres parte de Él. Y en esa igualdad absoluta no hay lugar para jerarquías sagradas ni para mediadores que digan representarlo. Spinoza no elimina lo divino, lo expande hasta hacerlo infinito. Nos devuelve un Dios sin límites, sin rostro, sin dogma, pero presente en todo. Y la pregunta inevitable surge si este Dios no impone mandamientos, ni reparte favores, si no escucha oraciones, ni dicta destinos. ¿Cómo debemos vivir en un universo donde lo sagrado no está arriba, sino en cada rincón de lo real? Si Dios no es un legislador supremo que reparte castigos y recompensas, entonces toda la estructura de la moral religiosa se derrumba. Ya no hay pecado original marcando a los recién nacidos, ya no existe un juicio final esperando en el horizonte. Ya no hay cadenas invisibles que obligan a vivir bajo la amenaza del infierno. Spinoza nos quita esas sombras no para dejar un vacío, sino para mostrar un camino distinto, una ética sin miedo. Para él la verdadera moral no nace de la obediencia ciega, sino del conocimiento. No se trata de cumplir mandamientos dictados desde lo alto, sino de comprender las leyes que gobiernan la naturaleza y vivir en armonía con ellas. El bien no es lo que evita un castigo. El bien es aquello que surge de la razón y que potencia nuestra vida y la de quienes nos rodean. El mal no es una ofensa a un Dios airado, sino el resultado de la ignorancia, de la confusión de actuar contra la realidad misma. Este cambio de perspectiva es brutal. Porque mientras la religión te hace vivir con culpa, Spinoza te invita a vivir con claridad. Mientras la tradición te obliga a arrodillarte, Spinoza te invita a ponerte de pie. En lugar de obedecer por temor, aprendes a elegir desde la comprensión. Así, la ética deja de ser una lista de prohibiciones y se convierte en una herramienta de liberación. Imagina lo que significa enfrentar la vida sin miedo a fallarle a un creador. Imagina vivir sin la culpa heredada de Adán, sin la amenaza de una condena eterna. Lo que queda es una responsabilidad más grande, sí, pero también más auténtica, la de construir tu vida con base en la razón y no en el miedo. Spinoza te arranca las cadenas de la superstición para devolverte algo mucho más poderoso, la libertad de pensar, decidir y actuar como parte de un todo eterno. Pero esta ética libre plantea otra pregunta decisiva. Si no nacimos para obedecer, si no fuimos creados con un propósito divino, entonces, ¿de dónde venimos realmente? ¿Qué somos dentro de esta sustancia infinita que nos contiene? Si no fuimos creados por un Dios personal que decidió darnos forma desde el barro, ¿de dónde venimos entonces? Spinoza responde con una claridad tan radical que resulta desconcertante. Nunca fuimos creados, simplemente somos parte de una realidad eterna. Todo lo que existe, desde la más diminuta partícula hasta el pensamiento más complejo, brota de una única sustancia infinita que no tuvo principio ni tendrá fin. A esa sustancia él la llama Dios o la naturaleza. Y lo más sorprendente es que nosotros mismos somos una de sus expresiones. Spinoza introduce aquí una idea clave: causa sui causa de sí misma. La sustancia infinita no fue fabricada por nada ni por nadie. Existe necesariamente siempre y para siempre. No hay un antes ni una fuera desde donde pudiera haber sido creada. Y en ese marco tú no eres un objeto hecho por una voluntad ajena, sino un modo particular
en el que lo divino se manifiesta por un tiempo. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo lo que eres, no es más que una forma momentánea de esa sustancia eterna, expresándose. Esto cambia por completo nuestra visión de la vida. Ya no dependes de un plan escrito en lo alto, ni de un creador que decide tu destino. Eres una consecuencia necesaria dentro de una cadena infinita de causas. Estás aquí porque una serie de hechos naturales inevitables te trajeron hasta este instante. No eres un accidente, pero tampoco una obra diseñada para cumplir un propósito impuesto. Eres necesario en el orden eterno del universo, como lo es una estrella que arde o una ola que rompe en la orilla. Esta visión puede parecer desoladora para quien espera encontrar consuelo en la idea de un Dios que nos diseñó con amor. Pero Spinoza la convierte en un motivo de liberación, porque si nunca fuiste creado, entonces nadie te puso una misión, nadie te marcó con una deuda, nadie te condenó a buscar una redención. Eres parte de la totalidad, y al comprenderlo descubres que la verdadera espiritualidad no está en mirar al cielo en busca de respuestas, sino en mirar la realidad misma con ojos limpios, con razón, con libertad. Una de las frases más poderosas y repetidas por siglos ha sido esta: Dios te creó con un propósito. A primera vista suena consoladora e incluso inspiradora, porque da la sensación de que nuestra vida tiene un sentido garantizado desde lo alto. Pero Spinoza desnuda la trampa a esa idea. No es más que una herramienta de control. Porque si Dios te creó para algo, entonces estás obligado a descubrir ese algo y a vivir en función de él. Y si no lo haces, fracasas, pecas, te condenas. Esta narrativa convierte tu existencia en una deuda interminable. Cada paso que das debe alinearse con un plan que no elegiste. Cada decisión es medida contra la voluntad de un creador que supuestamente sabe mejor que tú lo que necesitas. Tu vida deja de ser tuya para convertirse en instrumento de un designio ajeno. ¿Y qué es lo que produce esta visión? Siglos de culpa, de miedo, de angustia espiritual. Hombres y mujeres temiendo no ser suficientes, creyendo que fallan, si no cumplen con un guión escrito en los cielos. Spinoza, en cambio, afirma con firmeza: nada en la naturaleza existe para un fin predeterminado. Las cosas no son creadas para algo, simplemente existen, porque deben existir dentro del orden necesario del universo. El sol no brilla para calentarte la lluvia, no cae para regar los campos. Tú no vives para adorar a un Dios. Todo ocurre como consecuencia de la naturaleza eterna, no como producto de un plan personal. Y aquí está la revolución: si no tienes un propósito impuesto desde arriba, eres libre de construir el tuyo. Ya no cargas con la angustia de un destino escrito, ni con el miedo a fallar en una misión divina. La vida deja de ser una prueba que debes superar y se convierte en una oportunidad que puedes habitar. No eres herramienta, no eres instrumento, no eres criatura obediente. Eres expresión libre de un universo infinito. Lo que parecía una pérdida vivir sin propósito dado, se revela como el regalo más grande, la posibilidad de ser dueño de tu propio camino. Pero esta revelación conduce a otra pregunta inevitable: si no hay un plan escrito en lo alto, ¿qué significa entonces lo sagrado en nuestra vida cotidiana? Spinoza no vino a destruir la espiritualidad, vino a liberarla. En lugar de templos grandiosos, sacrificios rituales o plegarias al cielo, propone una espiritualidad basada en el conocimiento y en la comprensión profunda de la realidad. Lo sagrado ya no es un relato escrito por profetas, ni una promesa de salvación en un más allá. Lo sagrado es la totalidad misma, la naturaleza infinita que palpita en cada instante. Para él, la verdadera conexión con Dios no ocurre arrodillado en la penumbra de un templo, sino al contemplar cómo todo está unido, cómo cada cosa, desde una hoja movida por el viento hasta el latido de tu propio corazón, forma parte de la misma sustancia eterna. Entender este orden natural es la forma más auténtica de religiosidad, porque no hay nada más divino que comprender que lo divino lo es todo. Spinoza también nos habla de la alegría como estado espiritual. No una alegría superficial, sino una bienaventuranza profunda que surge cuando vivimos de acuerdo con la razón y en armonía con la naturaleza. Mientras la religión tradicional alimenta emociones de miedo, culpa y sumisión,
Spinoza señala que esas pasiones son fruto de la ignorancia. La verdadera espiritualidad, dice, consiste en liberarnos de esas cadenas emocionales y abrazar la claridad que da el conocimiento. Imagina vivir así sin temor al castigo, sin la carga de la culpa heredada, sin la obsesión por agradar a un creador distante. En su lugar, experimentar la vida como un acto de comprensión y de amor racional. Ver lo divino en cada cosa, reconocer en cada ser una expresión del mismo infinito. No hay separación entre lo humano y lo sagrado, porque todo participa de lo mismo. Esta visión no te aparta de la espiritualidad, te la devuelve en una forma más pura y poderosa. Una espiritualidad sin mitos, sin dogmas, sin cadenas. Y aquí emerge la consecuencia más revolucionaria de todas. Si lo sagrado está en todo y en todos, entonces pensar libremente deja de ser una herejía para convertirse en el acto espiritual más alto. Spinoza no buscó levantar un nuevo dogma, ni reemplazar un credo por otro. Su propuesta fue más peligrosa, aún invitó a cada ser humano a pensar por sí mismo, a liberarse del miedo de la culpa y de la obediencia ciega. En un mundo gobernado por religiones que exigían sumisión absoluta, su voz fue como un relámpago que iluminaba la oscuridad. Porque pensar libremente significaba romper las cadenas más profundas, las que no atan el cuerpo sino la mente. Para Spinoza, la verdadera libertad no es hacer lo que se quiere en un arrebato de capricho. La verdadera libertad es comprender vivir en coherencia con la razón y con la totalidad de la que formas parte. Al dejar de imaginar a un Dios como un monarca celestial, dejas también de temer su juicio. Y cuando el miedo desaparece, nace la posibilidad de vivir con plenitud, con alegría, con serenidad. Esa es la revolución interior, pasar de ser un esclavo espiritual a ser un agente consciente capaz de elegir su camino en armonía con la naturaleza. Las autoridades religiosas lo consideraron un hereje porque entendieron el peligro que escondían sus palabras. Un pueblo que ya no teme al castigo eterno, un pueblo que descubre que no fue creado para obedecer, es un pueblo imposible de controlar. Por eso lo silenciaron, por eso lo condenaron. Pero la semilla de su pensamiento sobrevivió y hoy sigue germinando en quienes se atreven a cuestionar. Aceptar la visión de Spinoza no es un simple ejercicio filosófico. Es abrir la puerta a un renacimiento personal. Es descubrir que no eres propiedad de nadie, que no fuiste diseñado para cumplir un plan ajeno, que no necesitas salvación, porque nunca estuviste condenado. Eres parte de un todo infinito, eterno y racional, y esa verdad te otorga el derecho y la responsabilidad de vivir libre, sin miedo, sin culpa, con conciencia y con amor. La revolución interior que propone Spinoza es también una invitación. Una invitación a dejar atrás las cadenas invisibles, a construir una espiritualidad sin mitos, a encontrar en la razón y en la claridad la fuerza para vivir de verdad. Tal vez por eso siglos después sus palabras siguen vivas, porque no nos ofrecen un nuevo amo, sino la posibilidad de no tener ninguno.